Nuevamente una historia de un sacerdote o una religiosa. Hoy vamos a estar con el padre Rafael Ochomogo. Padre, bienvenido a Cambio de Planes. Gracias, Rancé, a todos también, a FTV Canal 5, por esta oportunidad que nos dan de contar un poco esa historia vocacional que marcó la vida de uno y que, bien dice el título del programa, nos cambió los planes en la vida nuestra. ¿De dónde viene Rafael Ochomogo? Yo soy oriundo de la parroquia Inmaculada Concepción de Veracruz, o sea, mi comunidad de origen es Veracruz. Ahí llegué, pues llegué cuando tengo 1 año de edad, con mis padres y mi abuela, y ahí establecimos nuestra residencia. Y entonces y ahí empezamos a crecer, somos una familia de 6 hermanos, ¿ok? 3 varones y 3 mujeres, y en medio de todo fue creciendo la familia en la sencillez, en todo lo que conlleva una familia normal. Yo siempre he definido mi familia una familia normal, común, sin ningún tipo de problemas así más grandes. Y de ahí fue un hogar creyente, pero, para ser honesto, no era un hogar que nos inculcaban así mucha fe. Lo común, yo siempre digo lo común, así rezar en las noches, acostarse invocando al ángel de la guarda, esas cosas así. Mi mamá era muy devota de su Nazareno de Portobelo, esas cositas así. Y de ahí fue naciendo una fe, pequeña, poco, pero ahí. Pero en ese poblado de Veracruz fue que nos fuimos criando, nos fuimos llenando del amor de la familia y ahí fuimos creciendo en unidad de estos padres. ¿Cómo fue esa infancia del padre Rafael, tomando en cuenta que vivía en Veracruz, un pueblo que está en la costa del Pacífico panameño? Bueno, igual, una vida de infancia común y corriente, normal, de juegos de la calle, en el tiempo donde te reunías con los vecinos, ya cuando uno va tomando conciencia, más adulto, más niño, pues, y vas ahí pues encontrándote con tus contemporáneos de la época, ya en tiempos de salir a la calle a jugar, que si la pelota, que si los juegos de antaño, como la tiene, la escondida, la lata, todas esas realidades que fueron como formándolo a uno y el compinche, los primos que se iban las vacaciones a la casa, porque era la casa que estaba como que dicen en el campo, ¿no? Y los primos todos que vivían en la ciudad iban al campo a pasar el tiempo ahí, porque era el momento de jugar, de estar juntos, el momento de compartir. Y al final ahí, en eso, fuimos creciendo, tiempo de colegio. Yo nunca estudié en el colegio en la escuela de Veracruz, siempre viajábamos a la capital, a mi escuela se llama República de Chile, donde hice mi primaria, junto con el resto de mis hermanos. Pero todos los días era vivencia, esa realidad de lo que mi familia iba impregnando, sobre todo mi mamá a veces, mi mamá que era la que siempre estaba detrás de nosotros, ahí jalando. Una familia grande no es fácil, varios hijos, no es fácil, por lo tanto había que estar siempre pendiente de esa realidad y más que nada ir impulsando a cada uno de las situaciones, de las precariedades, de las necesidades que teníamos todos nosotros, y ahí siempre con mamá y con papá, ahí caminando adelante. ¿Cómo fue esa relación con los hermanos, padre? Bien, yo creo que incluso hasta el día de hoy se mantiene. Nosotros, yo creo que el hermano que diga que nunca peleó con su hermano es mentiroso. Siempre hubo jaladera de moño, hubo su trompedita de vez en cuando ahí, pero en general fue una relación buena, que gracias a Dios todavía hoy se mantiene esa relación, esa comunicación. Nunca fuimos ni el más preferido ni el menos preferido, nos criaron siempre de una manera donde todos éramos importantes. Estudiaba en la Escuela República de Chile, esto es en Caledonia. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso académico? Yo pienso que no era mal estudiante, tampoco era cuadro de honor, pero tampoco era mal estudiante. Eh, Siempre vi el colegio bien fácil, bien, me gustaba, siempre me gustó mucho leer. Yo sí creo que eso fue lo que me ayudó a mí, me ayudó mucho en todo sentido, incluso en académico. Me gusta mucho leer en la casa. Mi papá me enseñó mucho el aspecto de los crucigramas, eso de aprender de mi papá, eso
de buscar palabras, sinónimos, antónimos, todo eso me ayudó mucho. Por eso en el ámbito educativo, la escuela primaria realmente para mí fue una gran aventura, fue un gran momento, aparte que estudiábamos juntos, o sea, siempre como estábamos todos, había primos, había hermanos, o sea, todos estábamos juntos, pues de verdad que también se llegaba a una realidad un poco más familiar en la escuela, porque la escuela esta donde estudiamos nosotros en primaria se convirtió prácticamente en la escuela de la familia para nosotros y todos convergíamos ahí. Padre, si bien es cierto, usted ha señalado que le gustaba leer mucho o que le gusta leer mucho, ¿cómo eso influyó en ese desarrollo académico? Porque en ocasiones hemos visto que los jóvenes de la actualidad, la lectura es algo que ellos no se acuerdan, ¿no? Lo hacen cuando ven el celular, pero ¿cómo influyó eso en el desarrollo académico? Fíjate que influyó mucho. Nosotros teníamos, yo recuerdo que en la casa había dos juegos de enciclopedias. Ahí. Y por cosas de la vida me gustaba sentarme y yo leía las enciclopedias, las leía y las leía. Que llegó un momento en cuando había que buscar una investigación, yo no necesitaba ir a buscar el índice, yo sabía en qué tomo estaba la información que yo requería para cualquier investigación que teníamos. Por ese cultivar esa lectura, esa investigación que me llamó mucho la atención, invertíamos tiempo, yo metí tiempo en eso. Claro, quizás eran momentos, tiempos donde sí, nada más había la televisión, los mismos canales de siempre, pero no había no teníamos internet en la casa, no teníamos teléfono fijo en la casa, no había celulares porque no eran tiempos de esos momentos. Así que solamente el televisor, y cuando no había televisor había que buscar algo en que entretenerse. Y uno, en mi caso particular, buscaba mi entretenimiento. Si no salíamos a jugar en la calle con los vecinos y demás en su momento, que eran las tardes, pues siempre sacaba tiempo para ese momento especial de lectura y de ir cultivándola, sobre todo porque me gustaba mucho conocer. O sea, el ansia de conocer me gustaba. ¿Cómo fue el proceso de la escuela secundaria? ¿Dónde estudió también? Sí, ya bueno, mira, mi primer ciclo yo lo hice en el Instituto Bolívar, Casco Antiguo, Ok. recuerdo yo siempre. Ahí, junto con mi hermana, la que estaba más arriba que yo, mi hermana mayor, ahí mi madre nos matriculó a los dos ahí. Ahí hicimos el primer ciclo, eh, normal, especial, yo me gustaba, igual no éramos igual, consideramos que eran buenos estudiantes, no nos fue mal, con todo lo que conlleva una vida estudiantil de un joven de 12, 13, 14 años, más o menos, que es la etapa en que uno vivía. Eh, pero no recuerdo que haya habido momentos difíciles, no porque uno quiere como decir que todo fue perfecto, no. Lo cotidiano, que sí, había que discutir con compañeros, que tenías que defenderte a veces porque te querían venir algunos que otros venía a ser más hijo que tú. O sea, eso es parte del crecimiento de uno y uno tiene que a veces ponerse fuerte y duro porque si no te agarraban el cocolote, como que se decía uno en ese tiempo, ¿no? Y uno tiene que también mostrar su carácter en el momento. Y aparte que yo estudié con mi hermana, entonces no era garantía de que estuviéramos los dos hermanos en el mismo salón. Eso era la diferencia, porque o sea, tener tu hermana mayor en tu salón decía, ya viene la hermana a defender al hermanito, ¿no? Claro. Entonces, había que saber cómo jugar con eso, ¿no? De que sabía que mi hermana estaba ahí, pero que mi hermana no interviniera y que me dejara a mí en cierto momento, de cierta manera también ser yo. Claro. Porque siempre la hermana mayor viene a defender al hermano. Entonces, dentro de ese ambiente hubo que, pues, saber manejar, como te dije, pero al final todo fue bueno. Después pasamos al Instituto Nacional, mi hermana se fue para la profesional y yo fui matriculado en el Instituto Nacional, donde estaban dos hermanos míos también estudiando. Y sí, por meterme muchas veces en cosas políticas, estudiantiles, me gusta mucho, en ese tiempo me gustaba mucho la política estudiantil. En ese tiempo el Instituto Nacional, el FER 29 estaba mucho auge y mis compañeros, muchos compañeros de mi grupo eran parte del movimiento ese. Así que eran momentos fuertes, momentos de la dictadura militar, o sea, yo tuve generación 86, 82, 88, momentos fuertes dentro del... Y
por la tradición institutora, pues siempre el colegio salía por delante de muchas cosas. Y nos tocó siempre hacer cosas. Y por andar en eso, lo digo, tuve que rehabilitar 2 materias en cuarto año. Física y matemática, por andar metido Usted salía a protestar. Sí, sí, hasta perdigones me dieron, tengo una marca. Yo llamo mi marca de guerra aquí, un perdigón que me recuerda aquí. Sí, tiré piedra, me he perdigoneado, tragué mucha bomba lacrimógena. Tiempo de idealismos, o sea, mucho idealismo. Salíamos a luchar, ¿sabes? El enfrentar cosas que era importante. Que yo siempre digo que si yo no hubiera sido sacerdote, yo hubiera sido estado por lo político. Porque también dentro de la familia nuestra, la política fue muy marcada. Mi mamá fue vicealcaldesa y alcaldesa encargada de Raiján un tiempo. Okay. Entonces, por esa razón, si yo no hubiera optado por la vida sacerdotal, te aseguro que tuviera metido en algo la política por la coyuntura, porque después de ahí fui a Derecho y ahí es otra historia más que viene. Oiga, usted viajaba entonces durante todo ese tiempo escolar de Veracruz a Panamá. Exacto. Claro, el transporte nos dejaba prácticamente en el colegio. Cuando estaba en el Instituto Nacional, el transporte nos dejaba en el mismo colegio. Okay. Así que en la mañana uno dejaba y entraba en el colegio una vez. En primer ciclo sí había que agarrar un transporte extra, pero tampoco era tan distante la llegada. Pero era todos los días madrugar, porque en el primaria sí estuvimos en la tarde, pero en el secundaria estuvimos en la mañana. Así que toda la secundaria había que madrugar todos los días para salir todo ese tiempo y a recibir las clases. Así que fue una aventura, ¿verdad? Todo esto, agarrar tu transporte público, íbamos todos los hermanos juntos, que era otra aventura también. Así que en esa realidad fuimos creciendo. Oiga, usted dice que estudió Derecho. ¿Usted desde el colegio ya sentía esas ganas de estudiar Derecho o fue algo que surgió justo después de estar en las arengas estas del instituto? Cuando estábamos en este proceso de elegir, ya finalizando nuestro año de sexto año, que lógicamente nosotros, yo soy generación 88 del Instituto Nacional, fue un año difícil porque fue un año donde nos cerraron el colegio por 2, 3 meses, hubo que volver a recoger las clases hasta verano y me gradué en marzo del 89, me gradué yo de bachillerato, de bachiller, nos graduaron en esa fecha. Entonces, en ese proceso había que elegir. Yo estaba entre la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho, pero como todos mis compañeros iban, la mayoría para Derecho, yo elegí Derecho. Me llamó la atención, me fui para Derecho. Pero lo elegí quizás por el amiguismo en ese momento, no tenía una seguridad cierta. Okay. Ya estando ahí sí me fue gustando la cosa, pero igualmente, como yo venía con ese afán de la política estudiantil, volví a caer en la política estudiantil. En la universidad. En la Universidad de Panamá, porque entré en el año 89, imagínate, Okay, a la Facultad de Derecho, en plena coyuntura, meses previos a la invasión, así que imagínate que es un año muy fuerte, y sobre todo en la Facultad de Derecho, con mayor razón, y me involucré demasiado en la política estudiantil, que tuvo sus consecuencias. ¿Y también salí a protestar en la universidad? También salí a protestar. Ahí no le dieron perdigonazo. No, esa vuelta no, pero sí nos correteó mucho la policía como estudiante universitario. Eso era lo que nos llamaba la atención. Hasta ese momento ni siquiera pasaba por la mente, te digo la verdad, la vida sacerdotal. Nada. Oiga, vamos a quedarnos ahí porque ahorita vamos a escudriñar un poquito más sobre eso, padre. Vamos a la pausa, amigos televidentes. Al regresar, vamos a conocer cuándo nace ese tema de la intención de querer ser sacerdote, porque llama la atención de que era un muchacho de que le gustaba andar en protestas en la universidad, en la escuela, pero ¿cómo llegó ese momento? Vamos a descubrirlo después de la pausa. Mogo nos ha dicho parte de su historia de infancia, es oriundo de Veracruz, estudió en la Escuela República de Chile en su primaria, también estudió en el Instituto Nacional, en donde participaba de estos movimientos que se daban en medio de la dictadura. El padre también fue a estudiar a la Universidad de Panamá Derecho, no por convicción, sino también porque sus compañeros estaban estudiando Derecho. Padre,
¿cómo le fue en Derecho? Porque me llama la atención de que usted dice que estaba en el año 89 estudiando Derecho en la Universidad de Panamá y participaba durante el tema de las manifestaciones que se daban en su momento en el país. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue interesante. Hago la acotación de que yo participaba ya en parroquia. Yo a los 16 años yo estaba en parroquia porque yo entré a mi parroquia en Veracruz a través de la confirmación. Y después me quedé por una opción de una petición que hizo catequista que si hubiéramos un año en la parroquia. Y yo me quedé asistiendo ahí como catequista y demás. Pero el hecho de estar en la parroquia no involucraba que yo era 100% comprometido. Yo nada más los domingos era la parroquia, pero el resto de la semana estaba involucrado en otras cosas. Entonces, cuando llegué a Derecho, sí, primer semestre chévere, todo el afán de conocer, todas las leyes, la cosa, la introducción al derecho y demás. Pero igualmente volví a involucrarme en actividades políticas estudiantiles. Incluso hasta corrí como secretario de un grupo estudiantil ahí para el Centro Estudiante de Derecho. Como eran épocas muy convulsionadas, lógicamente, también descuidé mis estudios en un momento determinado. Y por más que luchaba por estar metido en estas coyunturas políticas, pues ya incluso cuando llegué al segundo año, tuve la necesidad, ya en segundo año, terminando el segundo año de Derecho, tuve la necesidad de retirarme de la Facultad de Derecho, aparte de que se dieron situaciones con los grupos adversos de la política estudiantil que no me convenían a mí y preferí hacer un alto. Me fui comprometiendo más con la parroquia, un poquito más a nivel de la parroquia, pero igual seguía mi vida en la facultad y me matriculé entonces en la Facultad de Comunicación Social. Estudié en la Escuela de Periodismo. Ok. Ahí entonces empecé, ahí sí me metí de lleno en los estudios, y estaba entre los estudios y la parroquia. Eso sí, me concentré en eso. Fue en ese lapsus de momento en donde algo fue cambiando en mí, que fue como mirando más hacia la parte eclesial, dejando un poco a lado la parte civil. Algo tuvo que haber pasado en ese momento. Y ¿Qué pasó, pasó? y pasó. Bien, esto es un cambio de planes verdadero, porque yo tenía novia, Ok. o sea, tenía un noviazgo, no me porté bien con mi novia, por lo tanto, me dejaron, así hablando en buen panameño, me dejaron, no porque me porté mal con ella, fue parte, somos humanos y en ese momento éramos así. Y esa parte, pues, yo no, está bien, por más que yo quise retomar la relación, no fue posible, pero bueno. Ahí fue donde me cambié de facultad, vino toda la historia, me involucré más en la vida parroquial, en la pastora juvenil, que en su momento será el centro de mi historia sacerdotal, en la vida catequética, pero también tenía esa vida me gustaba mucho la parranda, salir con los amigos, tomar, fumar, o sea, eso. Pero estaba en la iglesia. Es decir, yo venía de una fiesta el domingo, sábado en la noche, amanecido, iba a la parroquia a leer y a dar catequesis. ¿Ves? Yo le digo a los jóvenes de hoy, no me echan cuentos, todo eso yo lo sé porque yo también fui parte de esa experiencia y quizás ustedes son tan mejores que yo a veces en su momento como jóvenes. Pero el Señor hace una obra y la empezó a hacer algo, empezó a transformar en mí, hasta que vino un sacerdote, en ese tiempo regentamos en la parroquia de los Agustinos Recoletos, en mi parroquia en Veracruz. Y ese sacerdote hizo vacaciones al padre que estaba encargado oficialmente. Y yo había estado faltando unos domingos por el tema yo soy asmático por enfermedad. Y al cuarto domingo que yo regresé a la parroquia, alguien le había hablado de mí y al segundo domingo me dice, oye Rafael, yo quiero hablar contigo. ¿Puedes pasar durante la semana ahí a la iglesia San José Altar de Oro? Yo estoy ahí, perfecto. Fui más por curiosidad que por otra cosa. Todavía incluso estaba en Derecho, estaba como estaba en esa transición de Derecho a Periodismo, y me fui a ver al padre. Le dije a mi mamá, eran tiempos que uno tenía que decir a mamá todo lo que uno hacía, aunque tuviera cédula. Mamá, voy a llegar tarde porque ¿Y el padre qué quiere? ¿Qué quiere hablar contigo el padre? No sé. Cuidado con una cosa, pues. Cuidado que te quieren meter en la cabeza cosas.
Y no, mamá, tranquila, qué cosa. Me fui a hablar con el padre. Me enseñó la iglesia, y es la primera vez que yo entraba a esa iglesia. Y me sentó en un salón a hablar con él. Y me preguntó, ahí fue la gran pregunta. Oye, Rafael, ¿tú nunca has pensado en la vida sacerdotal? Y yo me eché a reír en la cara de él, ¿sí? Pero así bien. Oh, padre, por favor, yo, así le dije, yo sacerdote, por favor, padre. No, padre. Y le dije una frase, que siempre la recuerdo, si le dije así. Mire, para mí el que piensa o nace para la vida sacerdotal, tiene que haber nacido con cara de menso o un rosario en la mano metido así. Yo me acuerdo siempre de, Porque es con cara de menso, padre. no sé, así le dije. Fue la frase que le dije así, me salió y fue así textual como se lo dije. No sé, pues, no quise decir con una cara muy así, muy angelical, muy todo, pero yo le expresé así muy humano, con la cara de menso y un rosario en la mano. Y el padre se me echó a reír. Y yo le dije, padre, pero ¿cómo usted pretende que yo sea? Y le expliqué rapidito mi historia. Le dije, padre, yo acabo de terminar con mi novia y fue en mal alito, o sea, me porté mal con ella. Yo voy mucho a parranda, yo tomo mucho, yo fumo. Padre, ¿usted cree que Dios se va a fijar en mí por una vida sacerdotal? Por favor, usted. Y me hizo una frase. Esa frase que me dijo fue la que realmente fue como que dice, la plantó ahí y fue la que por 2 años siguientes, martilló. Dice, cuando Dios llama, no importa lo que hayas hecho hacia atrás, no importa lo que hagas hacia adelante. Yo quedé con esa frase, yo quedé, Dios santo. Me despedí de él, fui a la casa, mi mamá llegué tarde, a la hora acostumbrada que normalmente llegaba, mi mamá, ¿y dónde estabas? Y dije, no, mamá, recuerda que iba donde el padre, que me dijo, ¿qué quería? Oye, mira que Dios me preguntó si yo no pensaba ser sacerdote. Yo sabía, porque mi mamá sí creyente, pero no era de esas de pensar que un hijo de ella iba a ser sacerdote. Entonces, claro, al final, yo le dije, mamá, ¿tú crees que tú crees que yo voy a ser sacerdote? Por favor, mamá. Olvida eso es una locura del padre, tranquilo, no hay problema. Y ya ahí quedó la situación, hasta ahí quedó, pero no quedó en mí. Y ahí comenzó todo un proceso de reflexión, meditación, que no se lo dije a nadie, en su momento no se lo decía a nadie, lo guardé mucho, pero eran tantas cosas que tenía en mi mente que decía, ¿será posible? ¿Será posible que yo puedo dejar? Sí, yo tenía planes, quizás casarme, terminar mi profesión de periodismo, que me iba excelente en la carrera, sí, ahí sí. ¿Hasta qué año llegó? Segundo año, y me vi en mí en la carrera. Pero dije, al final, Señor, lo que tú quieras. Así, en ese momento ya utilizaba esas frases así, Señor, lo que tú quieras. Si tú no me quieres para aquí, me quieres para otra cosa, muéstrame el camino. Yo a veces, incluso como todavía estaba terminando, antes de salirme de Derecho, yo tenía el Código Civil en un examen y la Biblia, y dejaba el código y agarraba la Biblia y hablaba un tema y un evangelio y leía un texto y decía, Señor, me estás hablando a través de esto. O sea, fue un momento de profundo discernimiento que no sabía cómo de verdad enfrentarlo, porque no tenía una persona a mi lado, como quizás hoy tenemos personas que nos ayudan a discernir. Padre, recuerdo cuando estábamos iniciando este proyecto de cambio de planes que fuimos a hacer entrevistas a la gente, ¿no? Ellos decían, no, es que se meten a monja porque las dejó el novio, o se meten a sacerdote porque los dejó la novia. O sea, a usted no le pasó eso. Usted en medio de su ruptura amorosa, usted de una u otra forma encontró un camino, ¿no? Exacto, porque incluso tuve una amiga que me lo dijo. Cuando entonces una buena amiga me dijo, tú te vas allá porque estás despechado. Así me dijo, porque te dejó tu novio, te dejó la muchacha. Yo decía, no considero porque eso pasó. Sí tuve oportunidad de querer regresar con ella, pero realmente ya cuando eso pasó, yo me concentré en estas realidades. Cuando vino la pregunta del sacerdote que me la hizo, ya yo no estaba con la muchacha, con la que era mi novia, no estaba con ella, pero por tal razón la pregunta vino a eso, porque lógicamente es un discernimiento.
elegir. Y esa fue una pregunta que yo me hice también, porque tengo que hacérmela. ¿Será que estoy escapando a una realidad o estoy queriendo de verdad seguir el llamado que se me hace a una vida especial? Entonces eso es parte de discernimiento y que de verdad estaba ese proceso de elegir qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Pues tomó 2 años tomar la decisión, fuerte, 2 años. No es que la tomé de una vez, Claro. 2 años de discernimiento, de consulta. Pero mi decisión, ¿cuál fue? Precisamente la experiencia de parroquia. Yo siempre digo, si hay algo que me fortaleció a mí, mi vocación, incluso me ha ayudado en la vida parroquial hoy día, ha sido que mi vocación nace en la vida parroquial. Padre, ¿en qué momento de esos 2 años usted dice, es que esto es lo que yo quiero? Cuando pasó algo, y ¿Qué pasó? pasó algo interesante. En ese proceso estaba yo en la búsqueda de una respuesta. Y recuerdo que fue un 31 de enero del 2000, de 1992. Yo entré en el año 93 al seminario, un año antes. Y yo recuerdo que mi abuela me pidió que la acompañara a la misa de Don Bosco. Y yo la acompaño. En la mañana, ese día era la fiesta de Don Bosco. Y le dice, bueno, vamos. Cuando llegamos, lógicamente, tú te imaginas que esa fiesta de Don Bosco siempre, la basílica, un día 31 está súper llena. Y no había puesto. Entonces nos sentamos en la última fila porque una persona nos dio, como yo ando con mi abuela, y digo, siéntese aquí, acompaña a la señora. En la última fila de la Basílica de Don Bosco, que es grande. En un momento yo veo que una monjita sale del fondo allá de la sacristía, se va acercando con una bandeja, tenía el cáliz y la cosa para la misa. Entonces yo dije a mi abuela, parece que va a comenzar la misa porque parece que va a ofertorio. Y va caminando la monjita hasta la mitad de la basílica, donde hay una mesa, la deja ahí, y empieza a mirar así, así, y sigue caminando, y sigue caminando, y llega donde estaba yo. Y me pregunta, joven, ¿usted quiere llevar la ofrenda en la misa? Yo dije, mi abuela, yo en mi vida he visto a esa monja, en mi vida la he visto. ¿Cómo es que ella viene a mí a...? Y mi abuela me responde que sabía en mi proceso, porque mi abuela fue la que me empujó a confirmación. Mi abuela era una mujer orante, rosario diario. Ella decía, mira hijo, ¿te quiere una respuesta? Aquí la tiene. Y así fue. Eso, para mí, ese momento, ese acontecimiento, me dio a entender que para mí el Señor me quiere acerca de su altar. Y para mí ese momento marcó como una respuesta a esta llamada. Antes de irnos a la pausa, me quedan básicamente 2 minutos, padre. Cuando usted decide iniciar este proceso, ¿cómo lo tomó su mamá? Porque su mamá decía, que le están metiendo cosas en la cabeza. ¿Cómo lo tomó su mamá? No muy bien, porque mi mamá no sabía ciertamente que yo estaba en proceso. Yo hice jornada vocacional, como fui una muy buena convivencia de jóvenes. Ok. Hice todos los fines de semana de proceso vocacional, cada 15 días en Feria Alvarado, como si fuera una reunión de jóvenes. Yo estaba involucrado en la CONAM, yo era misionero en la CONAM, y la CONAM me ayudó mucho, y yo tenía que ir a formación en la CONAM, y aprovechaba que estaba en la CONAM, para los 15 días, y cada 15 días iba a la formación. Cuando me llamaron del seminario, ya que hice mi entrevista formal y todo, fue que me llamó el sacerdote, que esa es otra historia muy bonita porque fue muy interesante, la manera en como me llamó a una casa de una vecina y tuve que ir a un teléfono público que quedaba Casa del Rayo a devolver la llamada y nada más tenía 30 centavos para 3 minutos y se demoró esa persona en buscar al padre y hay una fila atrás de mí y dice, nunca me va a llamar, nunca me va a llamar, nunca voy, no me va a alcanzar la plata. Y me dice, Rafael. Sí, Rafael, sí, para decirte, bueno, que te sentaron en el seminario. El Rafael que subió esa loma no es el mismo Rafael que bajó. Cuando llego a mi casa le digo a mi mamá se quedaba así, porque sabía que era un padre que me había llamado. ¿Y qué quería? Y nomás le dije, mi papá estaba en la sala con un pródigo. ¿Qué te parece tener un hijo seminarista? Mi hermana me rompió a llorar, se fue para el cuarto, mi papá siguió leyendo. Al tiempo me entero que le costó, porque no entendía. Claro. No entendía por cómo ella, una mamá que a lo mejor no era tan muy de iglesia, no era de la iglesia, como ella podía haber tenido un hijo que quisiera ser sacerdote. Amigos televidentes, vamos a ir a una breve. Ochomogo, quien estudió
parte de Derecho, también parte de Periodismo, llegó hasta segundo año en Periodismo, y ha contado cómo llegó, obviamente, a los caminos del sacerdocio. Padre, quedamos justo cuando su mamá recibe la noticia, que le costó un poco, pero ¿cuándo inicia usted el proceso en el seminario? Bueno, casualmente este año, en marzo, el 14 de marzo de este año, cumplimos 30 años de haber entrado al Seminario Mayor San José. Primer propedéutico de la historia aquí en la iglesia panameña. 14 de marzo del 93 lo tengo bien seteado porque fue una fecha muy especial para mí. Y donde mencionaste el tema de mi mamá al inicio, pero que fue mi mamá la que me acompañó al seminario, precisamente. Y ella y mi abuela me acompañaron al seminario. Lo curioso es que cuando fue mi hermano mayor, que también me acompañó, mi hermano iba con las maletas delante, y el padre, uno de los formadores, decía, su habitación es esta, y mi hermano dijo, no, que se quede, que viene detrás de mí, no yo. y que, padre, soy yo, y que, bueno, no importa, igual es ahí. Y más se perdió. ¿Dónde está mi mamá? En la capilla. A los años, en un testimonio sacerdote de padres y papás en la cena de pan y vino, que fueron ellos testimonios de padres de familia, de un seminarista, ahí me enteré qué hizo ese día. Ella se fue a la capilla a orar ese día. Es decir, tú me lo diste, aquí te lo entrego hoy. Y esto fue para ella como un momento especial, como de entender y comprender lo que ella tenía que hacer, dejar que yo siguiera mi curso. Y ahí empezamos en ese propedéutico, una experiencia buena, pues fueron 3 años de experiencia de filosofía, propedéutico, 2 años de filosofía, donde, eso sí, en la primera noche, cuando mirando al techo en mi cuarto ya acostado, decía, ¿yo qué hago aquí? Pensé en ese momento, ¿no? Pero después me di cuenta, cuando conversando con compañeros, decía que al final todo el mundo piensa así al inicio, porque está el temor de pensar si voy a ser fiel, si voy a perseverar, si voy a dar la talla, o sea, tantas preguntas, ya cuando viene ya propiamente el proceso de formación en la vida sacerdotal, de entender de que si Dios te miró es por algo. Claro. Por algo te miró y a pesar de tu vida, porque están los choques todavía. Yo me consideraba quizás no perfecto para ese estilo de vida, como te decía, mi testimonio anterior, toda la coyuntura. Sí era joven de iglesia, coordinaba grupos juveniles en la parroquia y demás, pero ahora el que en la parroquia prácticamente era el cura, porque yo hacía todo, no me faltaba decir la misa, llegué al seminario ahora a recibir órdenes, cuando yo quizás era el que en la parroquia era el que mandaba, como laico, pues. Porque era líder ahí en mi comunidad parroquial. Pero ahora también es bajar y entender que ahora me toca aprender y que debo dejar formarme. Y ahí fue la primera experiencia que yo tuve. ¿Cómo fue ese proceso, padre? Porque al final usted dice que la primera noche le costó un poco, ¿no? Porque obviamente estaba adaptado a su casa, a ese calor de hogar. ¿Cómo fue ese proceso los años siguientes? Fíjate, te comentaba anteriormente de que yo compartí, porque me llamó mucho el tema de la misión, Ok. y por eso yo accedí a irme a misionar con la Comisión Nacional Misionera, lo que era la CONAM. Eran los tiempos de la Misión Nacional Fuerte, aquí en Panamá, y entonces esa interacción con la CONAM, en cierta manera también me ayudó a mí a despegarme un poco de mi familia, porque me iba 15 días a misionar, la formación y demás. Eso me ayudó. Y sobre todo, cuando yo regreso a la universidad, yo no me sentí igual. No me sentí igual. Cuando vine de misión de la CONAR y regreso a la universidad, también periodismo ya, no me siento el mismo. Algo faltaba. No me sentía a gusto en la universidad. Y por eso también fue otro aspecto que me di cuenta de que ese no era mi sitio. Y fue donde hice todo retiro de materia y me dediqué un año entero a la misión, el año 92, un año entero a la misión. Yo dejé todo, como dice el texto evangélico, que no deja casa, padre, madre, hermanos, todo, y me dediqué a la misión y compartí a mi discernimiento en el seminario. Me dijeron loco, me dijeron absurdo, me dijeron te vas a estar la vida, me dijeron de todo, en familia, todo, porque nos pensaban eso, que vas a vivir. Gracias a Dios nunca me faltó ni pasaje ni comida en ese tiempo. Pero eso me ayudó con entrar al seminario a que yo estuviera más desenvuelto, me sentía más libre de poder hacer las cosas. Y por eso mi proceso
Pues eso llegó adelante hasta una pequeña crisis ya cuando iba a entrar a teología. ¿Por qué la crisis? Porque son momentos en que tú sientes que estás seguro, tienes la pieza y piensas que ya las cosas del mundo no te llaman la atención y de pronto aparece una exnovia, Apareció el exnovio. otra. Ah, Yo te dije yo tuve era novia la primera, pero también había otra, ¿no? ok. O sea, yo, era un joven, bien enamoriscado, como que dice, ¿no? Y empieza como a sentirse algo ahí, pero ¿qué me ayudó? Que yo fui sincero con mi director espiritual. Ok. Y yo le dije a mi director espiritual, me está pasando esto, padre. ¿Será que debo dejar esto? ¿Será que esto no es lo mío? Mira, me está pasando esto. No, tranquilo. Sigue siendo humano. Sigue siendo de carne y hueso. Tranquilo. Ahora vamos a ver cómo lo podemos enfrentar. Si lo logras enfrentar, yo creo que tú tienes llamada. Vamos a ver. Bueno, aquí estoy después de 23 años. No pudo la exnovia. Aquí estoy. Sí, voy a cumplir ahora en diciembre, el 16 de diciembre de 23 años voy a sacerdotal. Yo creo que Dios no se equivocó Pero yo conmigo. quiero saber, ¿qué le decía a la exnovia que lo hizo dudar? ¿Qué dejarás? ¿Por qué? Porque podíamos tener una oportunidad de vida juntos, a lo mejor. Que por qué no lo pensaba bien, que por qué no. De pronto, somos una familia. Y yo decía, pero si yo he pasado ya 4 años en el seminario, yo no creo que el Señor me haya permitido vivir esta experiencia por gusto, Claro. en vano. Y eso me hizo aprender y entender de que eso y otras muchas tentaciones es lo que vas a vivir en la vida. ¿Ah? No es que estamos metidos en una caja de cristal que nadie nos toque. Ujú. Eso es una experiencia. O sea, la vida vocacional tiene que ver con eso. O sea, va a haber altas y bajas. El problema no es que te caigas en la baja, sino levantarte. Eso es lo que uno predica todo el tiempo. Pero también tiene que asumirlo uno, ¿no? Siempre habrá algunos con otras dudas que tenga en ese proceso, pero por eso el seminario es un proceso de formación, de discernimiento, de que entra hasta que sale, y te ayuda el proceso a optar por lo que realmente es. Si tú eres sincero contigo mismo, eres sincero con tus formadores y hablas directamente, sientes esto, si te recibes la ayuda, vas puliendo todo lo que tienes que pulir hasta que llegues al día en que reconfirmes, el día de la ordenación, que te confirme que fuiste llamado a esta vida. Cuando lo ordenaron sacerdote, ¿qué le dijo su mamá? Porque las mamás siempre están ahí. Fíjate que puede ser mejor antes. Ok. ¿Por qué? Porque antes, cuando terminé mis estudios, ya terminé todos mis estudios, tuve una discusión pequeña con mi párroco ese entonces, cuando llegué a la parroquia ya había terminado estudios, y llegué molesto a la casa y dije, yo me voy a salir esta tontería, esta cosa, por tanto, este padre no me viene a pelear con uno. Y la mujer, esa madre mía, que hace 7 años antes a lo mejor me hubiera dicho, sí, verdad, deja eso. Ahora decía, no, piénsalo bien, vete a hablar con un padre fulano, que es tu amigo, discierne bien, no tomes decisiones a la ligera. Y yo me quedo mirando, ¿cómo cambian las cosas? Aquella que en un momento no entendía, fue entendiendo. ¿Y por qué? Porque cuando ya empezó a ir al seminario, a las fiestas de familia, cuando la gente la veía, la abrazaba, decía, ay, la mamá de un seminarista, el futuro padre, y ella se sentía como bien, se sentía contenta. Y entonces ahora ella, en vez de alentarse en un momento determinado, yo pensaba de lo contrario, ella me decía, aguanta, piénsalo bien, consulta primero. Pues son momentos, son situaciones momentáneas que no tienen nada que ver con una decisión. Pero lo interesante es eso. Si había alguien contenta el día de mi ordenación, o contentos, eran mis padres. Porque no tengo la duda, porque se le veía en el rostro. Lo orgulloso y contento de sentirse ahí, de que ellos eran papás de un sacerdote. Cuando oficia su primera misa, ¿cómo se sintió? Fue interesante porque descubrí que el día de mi primera misa era el día de mi aniversario bautismal. Ok. No sabía. Cuando estaban buscando los papeles para la ordenación, el certificado de bautismo y eso, me di cuenta que yo
no lo tenía previsto, de que mi fecha de bautismo era un 17 de diciembre, día siguiente a mi ordenación. Y yo había elegido la hora de mi primera misa a las 3 de la tarde, que fue la hora que me bautizaron en mi parroquia. Entonces, celebré la primera misa el mismo día de mi bautismo, celebrando mi aniversario bautismal, con la presencia de mis padrinos de bautismo, a la misma hora que me bautizaron. El único que faltó fue el padre que me bautizó, que era un agustino, que estaba enfermo, pero que mandó 2 agustinos representantes. A todo esto, paréntesis, yo no aspiraba a la vida diocesana como soy diocesano hoy. Ok. Mi primera intención era la vida religiosa, porque mi primer proceso de discernimiento vocacional fue con los frailes agustinos recoletos, que eran los que llevaban la parroquia de Veracruz. Ok. Pero en ese proceso de discernimiento decidí quedarme con la vida diocesana, viendo la necesidad de clero nativo en Panamá, que fue la primera motivación. Pero también hubo un proceso en teología de que yo hice un alto para discernir si todavía estaba llamado a la vida religiosa. Un padre me puso en discernimiento de, mejor te aseguro para que no te arrepientas, si todavía estás llamado a la vida religiosa. Y después yo, padre, tranquilo, descubrí, ya seguro de que me quedo en la vida diocesana. Pues son procesos que uno tiene que asumir, porque yo no conocía nada de la vida diocesana. Todo lo que yo conocía de la vida religiosa, porque eran los padres, la misión de los agustinos, Recoleto y demás, lo que me llamaba la atención, y que también influyó en cierta manera en mi decisión a la opción vocacional. Padre, nos quedan básicamente unos 3 minutos del programa y tengo 2 consultas. ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo, lo feo? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Porque usted me ha comentado, por ejemplo, que acá a veces llegan personas, tiene que regañarles y todo lo demás, pero son cosas mínimas. Todos los sacerdotes tienen algo que les marca en su proceso, ¿no? ¿Qué ha sido lo más fuerte que ha vivido? Yo digo que ya estos ya 23 años de vida sacerdotal, si puedo decir algo fuerte, yo he sido, para mí lo fuerte en 2 momentos clave ha sido tener como sacerdote, dar noticias fuertes a personas queridas, por ejemplo, que una persona tiene una enfermedad y tengo que decirle a la mamá o al papá que la persona tiene una enfermedad grave o decirle a una mamá que su hijo ya murió. O sea, en ese aspecto. Pero como pruebas, o sea, a nivel de la vida sacerdotal, yo puedo decir, y no es que ha sido perfecta, pues tampoco ha sido mala. Las pruebas cotidianas que una parroquia, yo de 23 años de cura tengo 20 de párroco, ¿sí? En 2 parroquias diferentes. Pero a la larga son las mismas pruebas mínimas que uno tiene, o sea, la diferencia, que decir con los laicos, los grupos pastorales, que yo no le doy más pruebas, sino que es parte de lo cotidiano que uno tiene que enfrentar. Así que yo decía que yo he sido bendecido por el Señor en muchas cosas, me ha dado la oportunidad de trabajar con los jóvenes, en la pastoral juvenil, por tantos años a nivel de la curia diocesana y Panamá, con la JMJ, me dio la oportunidad de trabajar también, de trabajar con en muchas áreas, incluso ahora mismo como párroco y como vicario episcopal de la provincia de Panamá Oeste, también la oportunidad de servir a la iglesia arquidiocesana. De muchas maneras, por eso, yo creo que el Señor conmigo ha sido benévolo y grande. Padre, ese mensaje final a los jóvenes que están viendo cambio de planes o a los padres que están viendo cambio de planes, porque seguramente también hay muchachos como usted, ¿no? Que están estudiando Derecho, Periodismo, están en el colegio y sienten ese llamado. Mire, yo sí me pongo mi ejemplo y lo pondré. Si Dios me llamó a mí, puede llamar a cualquiera. Si Dios puso en este servidor, que al principio quizás no era la mejor figura del momento y con un estilo de vida juvenil como cualquier otro joven, yo creo que puede llamar a cualquiera. Y al joven, a los papás también, siéntanse convencidos de que Dios puede poner su mirada sobre un hijo, una hija también de ustedes y que puedan responder a esa llamada. Así que no tengamos miedos. Si te has preguntado al momento la vida sacerdotal, discierne, consulta, busca ayuda para que el Señor te ayude a discernir mejor. Y me quedo con esa frase de no tengamos miedo, porque hay que atreverse, ¿no? Exactamente. Y más a escuchar ese llamado que a veces la gente no quiere escuchar o si lo está escuchando lo omite, ¿no? Exacto. Así que hay que arriesgarse. Si te caes, levántate, porque al final el que te sostiene es Jesucristo. Amigos televidentes, así hemos llegado a la parte final de Cambio de